Eh, Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias, Padre de los cielos, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. En esta noche te pedimos que nos regales nuevamente tu Santo y Divino Espíritu, para que iluminados e inspirados por Él, guiados por Él, podamos escudriñar las sagradas Escrituras, podamos abrirnos a tu gracia, podamos nosotros comprender y entender. Haznos partícipe de tu sabiduría y de tu ciencia, Señor. Gracias te damos y nos colocamos como comunidad de fe, familia de Nazaret, en tus manos, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Quiero iniciar este ciclo de enseñanzas con el título Iglesia Comunidad. Las comunidades cristianas según las cartas del Nuevo Testamento. Por tanto, me remito a esta partecita que encontré en la página de la Arquidiócesis de Medellín y nos dice que el cristianismo está diseñado para ser vivido en comunidad. Por eso, Jesús pedía a sus discípulos que permanecieran unidos en su nombre, como aparece en la parábola de la vid y los sarmientos, o en la oración sacerdotal en Juan 15:17 y siguientes. Los Hechos de los Apóstoles presentan las maravillas que hace la fraternidad en las primeras comunidades cristianas, hasta describir a los fieles como un solo corazón y una sola alma. Eso lo podemos confrontar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 37 y capítulo 2 del 42 al 47. La vida comunitaria es esencial a la experiencia cristiana, hasta el punto que el ser discípulo misionero de Cristo supone pertenecer a una comunidad cristiana determinada. Esta pertenencia que se tiene por la comunión efectiva con la propia diócesis y la propia parroquia puede expresarse también a través de comunidades menores. Por eso se dice que la parroquia debe ser una comunidad de comunidades. Y esto tomado también del documento de Aparecida entre los numerales 164 al 180. Hasta aquí lo que tomé de la página de la Arquidiócesis de Medellín. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de nuestros encuentros que iniciamos en el día de hoy? El objetivo es dar un recorrido a las cartas del Nuevo Testamento, extrayendo la riqueza que ellas nos proporcionan acerca de la vida cristiana de la época primitiva de la Iglesia o de la Iglesia naciente de Jesús, trayendo a nuestro tiempo y así confrontar nuestra realidad comunitaria, familiar y, por qué no decirlo, también personal. ¿Para qué? Para mejorar nuestra vida cristiana. Y extraje estas dos líneas de Vatican News el 1 de agosto del 2020, donde en una lectura de un artículo decía lo siguiente: la comunidad es pensar en el otro, es pensar en lo mejor para el otro, y es pensar juntos en lo mejor de nosotros para todos los otros. En estas cartas del Nuevo Testamento encontraremos instrucciones cristianas, modos de comportamiento,
respuestas a inquietudes, también dar ánimo, responder preguntas o preocupaciones, exhortaciones, tipos de organizaciones, entre otras. El estudio que iniciamos tendrá como base la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, de la editorial Desclée Brouwer. Esta es la que nos va a servir a nosotros pues para dar la enseñanza, porque ya les voy a decir en qué consiste y cómo lo vamos a hacer. Debemos de tener algo presente que va a ser como nuestro principio rector de toda esta enseñanza, de todo este recorrido. Debemos tener en cuenta que lo que el autor o los autores sagrados inspirados escribieron a sus comunidades y a la Iglesia Universal, eso puntual, estaba pasando dentro de la comunidad primitiva o estaba en peligro de que llegase a pasar. Esperen por favor un momento, ya vuelvo. Primitiva, ¿desde dónde? Desde cada una de las cartas del Nuevo Testamento. En un segundo momento vamos a tener un reflejo en la comunidad, familia de Nazaret, puntualmente. En un tercer momento, un reflejo de esa comunidad en mi familia. Y por último, las conclusiones. Muy bien. ¿Cuál va a ser nuestro temario? Para el siguiente trabajo se llevará el orden cronológico más aproximado, según los estudios bíblicos. La propuesta es la siguiente, de que como hay 21 cartas en el Nuevo Testamento, es decir, no vamos a tomar los 4 evangelios, ni el libro de los Hechos de los Apóstoles, ni el Apocalipsis. Nos vamos a remitir únicamente a las cartas. Y estas cartas, entonces ellas aparecen en un orden cronológico, desde el año 50 aproximadamente hasta después del año 95 de nuestra era, después de Cristo. Entonces, asimismo vamos a hacer el recorrido para mirar cómo va madurando la comunidad cristiana, cómo va esa comunidad cristiana desde el año 50 más o menos, que se tiene datos concretos desde las cartas pues escritas, esa visión, esa realidad, hasta casi terminando el primer siglo, es decir, 50 años caminando, la iglesia de Jesús caminando en cada una de estas comunidades puntualmente. Entonces vamos a ver su madurez o su retroceso, sus avances, sus dificultades, sus éxitos, etc. Entonces, iniciemos pues con la que nos corresponde en el día de hoy, en nuestra primera enseñanza. Entonces les propongo de esta manera que tomemos la primera epístola a los Tesalonicenses. La primera epístola a los Tesalonicenses. Y recorriendo esta carta, podemos ver que esta comunidad nos va a proporcionar a nosotros para esta enseñanza, para este estudio, 6 puntos. 6 puntos. Y los voy a nombrar para que ellos nos sirvan a nosotros de derrotero. El primer punto, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad.
Un segundo punto será la palabra de Dios. En un tercer punto, esta comunidad de Tesalónica nos va a mostrar la conversión. En un cuarto punto, la santidad. En un quinto punto, el tema de la muerte. Y en un sexto punto, lo que va a ser la gracia. Entonces, vayamos pues al primer punto, las virtudes teologales. Y en estas virtudes teologales tenemos entonces presente la fe. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de la obra de la fe. ¿De quién? De la comunidad de Tesalónica. Entonces nos podemos remitir al capítulo 1, versículo 10. ¿Y cómo esperáis así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y que nos salva de la ira venidera? Esa es el primer verso que nos hace referencia a la fe de los tesalonicenses, es decir, en la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que ha muerto, pero también ha resucitado. También nos podemos remitir al capítulo 3, versículo 2. Y enviaron a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para que os afianzara en vuestra fe y os diese ánimos. Está Pablo y su equipo misionero en este proceso visitando las comunidades o enviando a sus discípulos para que visiten estas comunidades y especialmente aquí Timoteo en Tesalónica para afianzar su fe en Jesucristo, el Señor. 3:5 nos dice: por eso también yo, no pudiendo aguantar ya más, le envié para tener noticias de vuestra fe. No fuera que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo quedara reducido en nada. La fe, por tanto, necesita ser también constantemente, según nos lo presenta Pablo, a través de esta carta para esta comunidad, necesita ser revisada, pero también alimentada, para que crezca, para que se fortalezca, para que madure. Y 3 del 7 al 8. ¿Qué nos dice a nosotros entonces el apóstol San Pablo? Así que, hermanos, en medio de todas nuestras congojas y tribulaciones, hemos recibido de vosotros un gran consuelo al tener noticias de vuestra fe. Ahora sí que respiramos tranquilos al saber que permanecéis firmes en el Señor. La fe de los tesalonicenses es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, es una fe que se está solidificando. Muy bien, ahora entonces vayamos a la caridad, los trabajos de la caridad de esta comunidad de Tesalónica. Entonces, vayamos al capítulo 3, versículos 12 al 13. En cuanto a vosotros, que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor mutuo y en el amor para con todos, como es nuestro amor para con vosotros.
De ese modo se consolidarán vuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios, nuestro Padre, de cara a la venida de vuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El apóstol Pablo ve en esta comunidad de Tesalónica también esa otra parte o esa otra virtud teologal, la virtud de la caridad, del amor, de ese amor mutuo entre los hermanos de Tesalónica, pero también con Pablo y con sus enviados. También remitámonos al capítulo 4, versículos 9 al 12. En cuanto al amor mutuo, no necesitáis que os escriba, ya que vosotros habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente, y lo practicáis bien con los hermanos de toda Macedonia. Pero os exhortamos, hermanos, a que sigáis progresando más y más, y a esmeraros en vivir con tranquilidad, ocupándoos en vuestros asuntos, trabajando con vuestras manos, como os lo tenemos ordenado, a fin de que viváis dignamente ante los de fuera, y no necesitáis de nadie. Pues bien, aquí el apóstol San Pablo, refiriéndose a la caridad, también entonces les exhorta para que este amor mutuo del cual han sido instruidos por Dios, tengan ellos y son un modelo en esa parte, en esa región del norte de Grecia, en Macedonia, para, para otras comunidades también de alrededor. Muy bien, pasemos entonces a la esperanza. ¿Y dónde nos habla Pablo a través de esta comunidad, de esta carta? En el capítulo 1, versículo 10. Nos dice: y como esperáis así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y que nos salva de la ira venidera. Es decir, la esperanza está bien puesta y está bien cimentada. ¿En quién? En Jesús, el Hijo de Dios. Bien, ya hemos dado entonces un primer repaso sobre estas virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Pasemos ahora a un segundo momento sobre entonces la palabra de Dios. Os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con gozo del Espíritu en medio de muchas tribulaciones. Entonces nos dice a nosotros en el capítulo 1, versículo 6. Por vuestra parte os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con el gozo que se os proporcionaba del Espíritu Santo en medio de numerosas tribulaciones. Esta comunidad de Tesalónica, ha acogido el mensaje salvador del Evangelio, de la palabra de Dios, de parte de estos misioneros enviados por el Espíritu, enviados por la Iglesia, enviados por Dios, de una manera muy cariñosa, con gozo, con alegría, a pesar de sus tribulaciones y de lo que están viviendo o de lo que vivieron pues ellos en su época, abrazando la palabra con gozo en el Espíritu Santo. Ahora bien, vayamos al capítulo 2, versículo 13. De ahí que tampoco nosotros dejemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, no la acogisteis como palabra de hombres, sino cual es en verdad,
como palabra de Dios que permanece activa en vosotros, los creyentes. La palabra de Dios es viva y es eficaz, nos van a decir después en otras de las cartas. Es una palabra activa, viva, dinámica, que tiene vida y que se hace vida. ¿Dónde? En cada uno de nosotros. ¿En dónde? En la vida personal, pero también en la vida comunitaria. Porque cuando se acoge la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios y no como palabra humana, verdaderamente podemos nosotros guardar en ella toda nuestra esperanza, toda nuestra fe. Y gracias a ella poder nosotros practicar el amor. Muy bien. Pasemos entonces al tercer punto, la conversión. La conversión. En el capítulo 1, versículo 7, nos dice: de esta manera os habéis convertido en modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Es decir, cuando esta comunidad de creyentes de Tesalónica acoge en la fe a nuestro Señor Jesucristo, guarda esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo, practica la caridad, el amor a través de nuestro Señor Jesucristo e impulsados por nuestro Señor Jesucristo, entonces ellos también aceptan gozosamente la palabra de Dios. ¿Y a qué los lleva esa acogida de la palabra de Dios? Los lleva a la conversión, a la metanoía, al cambio de pensamiento, al cambio de pensamiento. En el capítulo 1, en el versículo 9 nos dice: ellos mismos comentan cómo llegamos donde vosotros y cómo os convertisteis a Dios tras haber abandonado los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Es decir, ha sido un proceso con esa comunidad de Tesalónica. No es de que ellos desde un principio hayan sido cristianos, creyentes. No. Ellos adoptaron la fe cristiana y ellos comenzaron a vivir esa fe que han adoptado. Por tanto, se han comenzado a apartar de sus ídolos y comienzan a creer, a guardar esa esperanza y a vivir esa caridad en el único Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Ahora vayamos y demos una mirada a la santidad de vida, que para San Pablo, verla reflejado en la comunidad de Tesalónica, esa santidad de vida es la voluntad de Dios. Entonces vayamos al capítulo 4, versículos 3 al 8. Nos dice la palabra de Dios: sabéis, en efecto, las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús. Dios quiere vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles, que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano, ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto, como ya os dijimos y lo repetimos, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que eso desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os hace don de su Espíritu Santo.
Entonces veamos la profundidad de lo que San Pablo le está hablando a esta comunidad de Tesalónica. Muy seguramente hay esa situación, se presenta esa situación, esa realidad de la fornicación. Y por tanto, la exhortación de San Pablo a vivir en santidad, cuidando y amando el cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu. Por tanto, debemos de, o deben, pues en este momento se debe de cuidar de esas impurezas, ¿cierto? A eso es lo que se refiere San Pablo en esta partecita. Y vayamos al 5.23. 5.23. En el 5.23 encontramos que el Dios de la paz os haga plenamente santos y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no solamente la parte corporal que decía San Pablo en un principio, cuando leímos ahorita la cuestión de la impureza corporal por la fornicación, sino también de cuidar el espíritu y el alma, es decir, un ser integral. La santidad de vida lleva a eso, a cumplir la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es integral para el hombre, para el ser humano. Entonces, se debe de cuidar esa santidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Muy bien, pasemos al siguiente punto, la muerte. Los muertos y su destino. En el capítulo 4, en el versículo 13. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Es decir, no nos podemos quedar, no se pueden los tesalonicenses quedar en la ignorancia sobre el destino del ser humano, que es la muerte, porque pues ellos influenciados por esa filosofía griega tan fuerte, bueno, comienzan a sentir de que el cuerpo es la cárcel del alma, del espíritu, y también de la situación de la muerte. ¿Cómo ven ellos desde su filosofía el paso del hombre a la muerte? Entonces viene San Pablo a decir y a querer hablarles a ellos también de esa parte de la muerte desde nuestra visión cristiana, que es un paso de esta vida a la vida eterna. Muy bien, y ya para concluir en el sexto punto, entonces, miremos las gracias. Entonces vayamos al capítulo 5, versículos 19 al 22. ¿Qué nos dice San Pablo? Dice, no extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos de todo género del mal. Es decir, aquí San Pablo bellamente va cerrando esta carta también a los tesalonicenses y les va a hablar de estas gracias. ¿Cuáles gracias? La gracia del Espíritu Santo, también la gracia de la profecía, del discernimiento y del dominio de sí. Estas gracias, que como su palabra lo dice, son gracias dadas por Dios.
son dádivas, dádivas de Dios al hombre. ¿Qué dádiva? ¿Qué más que la del Espíritu Santo? Y con ella el don de la profecía, el don del discernimiento, que es tan importante para una comunidad, y el don del dominio de sí. Pues bien, hermanos, con esto entonces hemos concluido este recorrido por esta primera carta a los tesalonicenses. De una manera muy breve lo hemos hecho. Recordemos entonces los 6 puntos que San Pablo nos propone que podemos extraer de esta primera carta a los tesalonicenses, que son, primeramente, las virtudes teologales, en un segundo momento, la palabra de Dios, en un tercer momento, la conversión, en un cuarto momento, la santidad, en un quinto momento, la muerte, y por último, en un sexto momento, la gracia, o las gracias que se reciben o que recibió esta comunidad. La gracia del Espíritu, la gracia de la profecía, la gracia del dominio de sí y la gracia del discernimiento. Ahora bien, hasta aquí la primera parte entonces de la enseñanza. Pasemos entonces al segundo momento, a la confrontación de esta realidad que hemos visto de la comunidad de Tesalónica en esta primera carta, y confrontemos entonces de esta misma manera cada uno de estos puntos con la comunidad familia de Nazaret. Entonces, en el primer punto, cuando veíamos las virtudes teologales, podemos nosotros preguntarnos, ¿cómo está la comunidad ante las virtudes teologales, ante la virtud de la fe, ante la virtud de la esperanza y de la caridad? Una segunda pregunta sería, ¿la palabra de Dios es para la comunidad qué? ¿Qué es la palabra de Dios para la comunidad? En un tercer momento, ¿nuestra vida de conversión es modelo para alguien? En mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi lugar de estudio, en mi parroquia, en mi barrio, en donde yo esté. Una cuarta pregunta que surgiría para confrontarnos sería, ¿estamos realizando la voluntad de Dios? Y esto respecto a la santidad. Recordemos que es una santidad que es voluntad de Dios y que esa voluntad de Dios es integral. Es una santidad integral para toda persona, en cuerpo, alma y espíritu, como lo dice bellamente San Pablo. Una quinta pregunta sería, ¿tenemos claro el paso de la muerte a la vida eterna? Y una última pregunta para la comunidad sería, ¿reconocemos como comunidad las gracias de Dios que ha dado a la comunidad? Recordemos esas gracias de las que habla San Pablo a la comunidad de Tesalónica en esa primera carta. La gracia del Espíritu Santo, la gracia de la profecía, la gracia del dominio de sí y la gracia del discernimiento. Muy seguramente, Dios ha dado a la comunidad más gracias aún, más dones, el don de la música, el don de la predicación, el don de la caridad, que faltarán tal vez algunos dones. También ha dado el Señor el don de lenguas, el de interpretar, el de alabanza, en fin. Tal vez faltarán, claro que sí, pero los dones que Dios ha dado a la comunidad, las gracias que Dios ha dado a la comunidad lo reconoce, lo valora, las pone en práctica, las forma, los madura, no los deja pagar,
nos confronta la palabra de Dios como comunidad. Quisiera saber si alguno de mis hermanos quisiera opinar, dar una opinión en alguna de estos 6 puntos que hemos visto en cuanto a la confrontación con la comunidad. ¿Cómo está la comunidad ante las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad? ¿Qué es la palabra de Dios para la comunidad? Nuestra vida de conversión es modelo para... Estamos realizando la voluntad de Dios, es decir, estamos caminando en santidad. Tenemos claro el paso de la muerte a la vida eterna y reconocemos como comunidad las gracias que nos ha dado. Yo quisiera de pronto que alguno de mis hermanos de comunidad nos hablara acerca de alguna de estas 6 inquietudes que han salido del recorrido que hemos hecho en un primer momento de la palabra de Dios a esa comunidad de Tesalónica y que hoy nos confronta a nosotros como comunidad y como iglesia y que ahora nos va a confrontar más adelante como familia y como persona. Pero en este momento sí quisiera saber si de pronto alguno de mis hermanos de comunidad quisiera compartir su opinión con nosotros. No siendo así, entonces pasemos al tercer punto, la confrontación con mi familia, es decir, lo que la palabra de Dios, para hacerla viva, me confronta ahora a mi familia, a lo más cercano. Muy bien, en un primer momento, ¿cómo está mi familia ante las virtudes teologales? Es decir, mi familia, ¿cómo está frente a la fe? ¿Cómo está mi familia frente a la esperanza? ¿Y cómo está mi familia frente a la caridad cristiana? En un segundo momento, ¿qué significa la palabra de Dios para mi familia? ¿Es importante la palabra de Dios para mi familia? ¿Qué papel juega la palabra de Dios en mi familia? En un tercer momento, ¿la vida de conversión de mi familia es modelo para mis vecinos, para otros familiares, para mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, incluso para mis hermanos de comunidad, para mis hermanos de fe en la parroquia donde asisto? En un cuarto momento, mi familia está realizando la voluntad de Dios, es decir, está caminando en santidad. Recordemos que San Pablo a los tesalonicenses les habla de la santidad como voluntad de Dios y de manera integral, es decir, mi familia está realizando ese proceso integral de cuerpo, alma y espíritu en cuanto a la voluntad de Dios, que es caminar en santidad. Quinto, ¿mi familia tiene claro el paso de la muerte a la vida eterna? Yo lo puedo tener claro, pero mi familia lo tiene claro. ¿He hecho ese trabajo con mi familia, en mi hogar? Y por último, ¿mi familia reconoce las gracias dadas por Dios a mi hogar, a los míos, a papá, a mamá, a los hijos, a los esposos, el esposo, la esposa, o tal vez a los abuelos, los tíos, los primos? Depende cómo esté conformada nuestra familia, nuestro núcleo familiar, nuestro hogar, pero también nuestra familia, de manera más extensa. Mi familia reconoce esas gracias dadas por Dios, dadas por Dios. Bueno, y ya de manera personal, pues hermanos, yo les invito a que cada uno entonces reflexione
ya de manera más íntima cada una de estas preguntas para que nos enriquezcamos, porque pues ese es como tal el objetivo. Recordemos el objetivo dado del que les hablaba en un principio, es para mejorar nuestra vida cristiana, para mejorar nuestra vida cristiana. Y recordemos que nosotros antes de ser cristianos somos personas. Por tanto, debo mejorar también mi forma de ser como persona. Y de allí también entonces mi forma cristiana de vivir en familia, pero también en comunidad y como iglesia que somos universal. Entonces, hermanos, bueno, hasta aquí la enseñanza propuesta para el día de hoy. Ya cada uno de nosotros entonces sacaremos las conclusiones, pues de manera general podemos entonces sacar una gran conclusión. San Pablo, al escribir esta carta primera a la comunidad de Tesalónica entre el año 50 o 52 aproximadamente, va a haber en ellos esa situación de afianzamiento o de peligro sobre esos 6 puntos: las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la palabra de Dios, la importancia, cómo han acogido el mensaje de Dios y lo hacen vida en la vida propia, en la vida comunitaria, la conversión, cómo están dejando ellos en ese proceso a esos ídolos, pero también cómo es un proceso, un cambio, una metanoia, un cambio de pensar, de pensamiento respecto a la santidad, voluntad de vida, voluntad de Dios y de manera integral para el ser, cuerpo, alma y espíritu. El que se tenga claridad en cuanto a la muerte y el que se tenga presente, siempre presente y en gratitud con Dios sobre las gracias dadas. Hasta aquí la enseñanza para el día de hoy propuesta a este recorrido de la realidad de la primera carta a los tesalonicenses, hermanos.